Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: una sola cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció, se fue apesadumbrado porque era muy rico. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a los discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, asombrados todavía más, comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros todo lo hemos dejado para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. 28º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Hermanos, los textos de la Sagrada Escritura de este domingo giran en torno al valor de la sabiduría, antagónicamente en radical oposición a las riquezas, como inmensamente preferible a ella. Como siempre, o casi siempre, la primera lectura nos introduce a este tema y reproduce un elogio precioso de la sabiduría puesto en la boca del rey Salomón, que la pide a Dios sobre todo bien. La riqueza es un valor puramente terreno y por lo tanto efímero, caduco. La sabiduría, en cambio, posee un resplandor que no tiene ocaso, que permanece para siempre.
Por supuesto que no se trata de la sabiduría humana, sino de la que procede de Dios, irradiación de la sabiduría infinita. La sabiduría se nos comunica por medio de la palabra de Dios. Este es el vehículo, el medio seguro, y así lo presenta en sus prerrogativas la segunda lectura de este domingo, cuando dice que esta palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, y que penetra hasta donde se dividen alma y espíritu. Todo aquel que se quiere dejar llevar por la sabiduría divina tiene que adentrarse, que meditar esa palabra de Dios. Debe aceptar que esta palabra nos penetra, nos guía, nos ilumina y nos escudriñe el corazón para iluminarnos, purificarnos y juzgarnos. Así, esta palabra viene a realizar este cometido. Es imposible, hermanos, que nos quedemos indiferentes ante la palabra de Dios. Si ustedes y yo atendemos su mensaje, siempre nos tocará. Ella empuja al hombre, nos fuerza a declararnos o a favor o en contra, y por ende a revelarse tal cual es el interior de cada uno. Con estas premisas y estas pinceladas, pongamos los ojos en el Evangelio que va sobre el mismo tema y da un paso adelante y presenta esa sabiduría encarnada en Jesucristo nuestro Señor. Efectivamente, Él es la sabiduría del Padre y Él es el que viene a enseñarnos. Un joven que asegura haber guardado los mandamientos, que no es fácil tener esa valentía de presentarse ante el que no ve superficialmente, sino que ve el corazón, y seguramente la verdad estaba en aquel joven, que además el Señor lo miró con amor. Él se acercó a Dios, había vivido sensatamente según los mandamientos desde niño, desde pequeño. Se presenta ante el Maestro todavía con el deseo de hacer más. Es interesante la mirada de Jesús, que dice el Evangelio que lo mira con amor y le dijo: una cosa te falta. Vaya, venda lo que tiene, reparta el dinero a los pobres, y así tendrá un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. Conocemos cómo este joven se puso triste, aun cuando Jesús le propone la suprema sabiduría, que consiste, atención, en renunciar a todos los bienes terrenos para seguirle a Él, que es la única sabiduría infinita. Esta es una invitación, no se nos obliga, y aquí se ve en la actitud de este joven que se puso triste porque era muy rico, cuando prefirió sus bienes terrenales que el seguimiento de la verdadera sabiduría.
casi siempre se ha comentado, y lo pienso también, que esta invitación que le hizo el Señor a este joven lo pudo haber asociado al colegio de los apóstoles. Sin embargo, no aceptó este seguimiento radical y a tiempo completo para tener ese tesoro asegurado en el cielo. Esta palabra de Dios penetró en el corazón del joven y tan es así que lo empujó a una crisis. Mas, desgraciadamente, este joven no dio el paso adelante de soltar los bienes temporales. Frunció el ceño y se marchó cabizbajo, triste, porque era muy rico. La actitud de Jesús se ve también un tanto de preocupación cuando constata aquel desacierto por el apego del corazón a las riquezas. Y comenta el Divino Maestro: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Hoy podemos matizar, para evitar que los ricos se nos asusten y nos abandonen, esta advertencia de Jesús, pero la verdad es que está clarísima, porque el corazón del hombre es lo más difícil de entender, y resulta que el pecado de la codicia y la ambición nos va empujando a un querer acumular bienes terrenales, y fíjense bien que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos acumulado. Y esto no solamente en cuanto al dinero líquido o cash, como se dice, también en bienes raíces, también en joyas y en todo aquello que tú y yo consideramos tesoros que nos aseguran el bienestar temporal. Hay algunos incluso que, diciéndose prudentes para prever el mañana, acumulan estas riquezas. Recordemos aquella parábola del que había tenido aquella fabulosa cosecha y se dijo a sí mismo: ahora a descansar y a darte la vida de parranda y de paseos, porque ya has acumulado suficiente dinero. Y resulta que aquella noche se le dijo a aquel insensato: necio, esta misma noche morirás. ¿Para quién serán tus bienes? Si nosotros pensáramos en esta realidad continuamente, procuraríamos pedir la verdadera sabiduría, que consiste en ponerlo primero a Dios por encima de todo, de todas las personas y de todas las cosas. Es cumplir el primero de los mandamientos y, por supuesto, convertirnos en administradores inteligentes, que no demos el corazón a lo efímero, a lo pasajero. Y si tenemos bienes que podamos manejar y administrar, lo hagamos sensatamente, ganando a aquellas almas que les podemos dar y ayudar tantísimo y que nos esperarán en el reino de los cielos. El Evangelio aparece pues la riqueza como un obstáculo muy difícil de superar para poder salvarse, a tal punto que el Señor compara diciendo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico pueda salvarse. No porque la riqueza sea mala en sí misma, no, sino porque nosotros los hombres somos demasiado inclinados, proclive
a atarnos a la riqueza hasta el punto de poner en ella nuestra confianza y preferirla a Dios. Con esta advertencia los discípulos quedaron asustados, y no es para menos. Se extrañaron ante esta frase dura del Maestro. Hasta les pudo haber parecido exagerada. Pero no, Jesús insiste en lo mismo, lo reitera y procura con todo infundir confianza. Si para todo hombre, no solo para los ricos, es difícil salvarse, atención hermanos, aquí está otra realidad que se desprende de la revelación y que hoy muchos contradicen, incluso religiosos y sacerdotes, cuando dicen que todos vamos a ir al cielo. Aquí lo dice con entera claridad, que si para todos es difícil salvarse, más aún para aquellos que tienen puesta su corazón y su confianza en las riquezas. Mas para Dios nada hay imposible. Y es ahí donde entra su misericordia infinita. Dios nos da la gracia si se la pedimos con humildad. Él nos auxilia para que podamos vencer aquellas tentaciones y obstáculos que se nos presentan todos los días de esta vida terrenal. Dichosos los apóstoles, que teniendo poco, lo han dejado todo para seguir al Maestro. Eso sí, termina la enseñanza diciendo Jesús que en esta vida tendrá el 100 por 1 el que suelte todo para entregarse a Cristo, sabiduría infinita, y a su palabra, pero con persecuciones. Y esto se ve a cada paso. Mas si perseveramos en medio de las persecuciones, de las represiones y de todo lo que conlleva el sí a Jesús, porque es nadar contra la corriente impetuosa del pecado en el mundo, alcanzaremos por su bondad la vida eterna. Esto es lo que hoy nos ha enseñado Jesús en el Evangelio. A Él, que es la sabiduría encarnada y que tomó esa carne en el seno purísimo de aquella a la que llamamos nosotros trono de la sabiduría, sedes sapientiae. A ella pidámosle que nos ayude a soltar el corazón de este mundo, que nos capacite con sus ruegos para ser verdaderos administradores en el amor de todos los talentos, de los bienes espirituales y materiales que hemos recibido de la infinita bondad de Dios, para que poniéndolos al servicio de Dios y de los hermanos, podamos verdaderamente alcanzar el cumplimiento de sus promesas y poder salvarnos. María, sede sapientiae, trono, triclinio y asiento de la sabiduría encarnada, ruega por nosotros. Amén.